Hola, buenas, soy Fernando, bienvenidos a mi canal de cocina. Hoy vamos a preparar unas galletas de mantequilla y ya que es Halloween las vamos a decorar con Royal Icing o glasa real. Vamos a empezar con la masa, pomando 250 gramos de mantequilla con una batidora de varillas. Vamos a añadir 260 gramos de azúcar glass y mezclamos hasta integrar. Seguimos con 2 huevos y una cucharada de esencia de vainilla. Por último, añadimos 600 gramos de harina tamizada y mezclamos hasta obtener una masa que no se pegue. Ahora vamos a reposar la masa 15 minutos en la nevera para que la mantequilla se endurezca y podamos estirarla mejor. Este proceso podéis repetirlo cada vez que la masa se caliente. Estiramos con un rodillo, troquelamos la masa con unos moldes y cocinamos al horno 15 minutos a 180 grados. Si queréis que las galletas queden muy definidas, podéis meterlas en la nevera y cocinarlas con la mantequilla dura. También debéis utilizar harina normal sin ningún tipo de levadura química. Si tenéis dudas sobre la harina, podéis mirar el vídeo de la tarjeta de arriba. Y ya lo tenemos, dejamos enfriar y vamos con el decorado. Vamos a empezar a montar 60 ml de clara de huevo. Cuando empiecen a espumar, añadimos 2 cucharadas de limón y seguimos montando. Ahora vamos a ir añadiendo azúcar glass poco a poco, como en un merengue, hasta que la mezcla sea consistente. Esto es la textura firme con la que vamos a delinear las figuras, así que separamos un poco, limamos el resto para que no se seque y añadimos el colorante. Si no tenéis una manga pastelera, podéis hacer un cucurucho con un triángulo de papel de horno y así empezaremos a delinear las galletas. Estas líneas nos van a servir de muro de contención para el relleno. Para el relleno, vamos a preparar el resto de la glasa real en los colores que necesitamos. Vamos a añadir colorante y vamos a aligerar la textura con unas gotas de agua. Siempre vamos a ir de menos a más, hasta conseguir una textura que no deje líneas. ¿Veis? En 5 segundos los surcos desaparecen. Vamos a poner el relleno en cucuruchos y con la ayuda de un palillo rellenamos. Yo he intentado hacer algunas con detalle, pero no se me da muy bien, aunque se pueden hacer virguerías, la verdad. Ahora solo falta que la decoración se seque, se endurezca y a comer. ¿Qué os gustan? La verdad es que es mi primera vez y me han quedado un poco regular, pero están muy buenas, así que compensa bastante. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Recordad que tenéis los ingredientes en la caja de información y en mi página web. Hasta la semana que viene. ¡Adiós!